Sigue la W. Mauricio Beltrán. Sigue la W. Una de la tarde, 6 minutos. Bueno, ahí está la noticia. El requerimiento a la alcaldía de Medellín, a la alcaldía de Bogotá, a la alcaldía de Cali, por sus aplicaciones en el marco del coronavirus. Aplicaciones que tienen ahora puesta encima la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero bueno, hablemos, Mauricio, de la situación de la Amazonía. 75.000 hectáreas de bosque amazónico habrían sido arrasadas en las últimas semanas a pesar del aislamiento, ¿ah? Sí, señor, es una cifra que alerta no solo a los habitantes de esta región, sino a todo el país, porque se trata de un pulmón que requiere de una atención oportuna por cuenta o sea, hay muchos grupos armados ilegales que se están apoderando de este territorio y también algunos colonos que están invadiendo y deforestando toda esta zona. Se dice, Juan Pablo, según un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que las regiones más afectadas son en Caquetá. En el departamento de Caquetá se han perdido más de 25.000 hectáreas, 25.876 para ser exactos. En el Meta se perdieron 22.869 hectáreas, en Guaviare 18.498, Putumayo 4.654, Bichada 1.978, Guainía 747 hectáreas, Baupés 576 hectáreas, Amazonas 245 hectáreas, Cauca 124 hectáreas y Nariño 58 hectáreas, para un total de 75.031 hectáreas. Esto es relativamente altísimo y muy, pero muy preocupante, Juan Pablo. Pero, ¿cómo se entiende eso? Por eso vamos a saludar a Rodrigo Botero, él es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Don Rodrigo, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias por llamarme. Bueno, este diagnóstico que nos está compartiendo Mauricio lo llena a uno de inquietudes, pero sobre todo la clave es quiénes están detrás de semejante atentado contra el pulmón del mundo y particularmente contra nuestra selva amazónica. Estamos hablando de los grupos residuales, las disidencias de las FARC, los narcotraficantes. ¿Quiénes están haciendo esto cuando el país entero está en emergencia? Todos los anteriores. Todos los anteriores, Juan Pablo. Esos y muchos más. Digamos lo que no es una situación homogénea para todo el territorio. Efectivamente hay ganaderos que históricamente han hecho sus ganaderías a partir de la apropiación de tierras, ¿cierto? Y de los bosques de la nación. Efectivamente hay narcotráfico, también hay grupos armados y entre los grupos armados están tanto los grupos de la disidencia, pero también las bandas criminales, ¿cierto? Sí. Recientemente vemos también una entrada importante de grupos de inversionistas que a través de la agroindustria también están apropiando grandes cantidades de tierras, ¿cierto? Entonces es un complejo de diferentes grupos económicos, ¿cierto? Armados, unos legales, otros ilegales que están confluyendo. Digamos lo que la manifestación más concreta está en cómo este territorio se ha ido transformando muy fuertemente. Hay unos datos que ustedes ya vieron observar. En los últimos 4 años, más de 690.000 cabezas de ganado han entrado a ese borde de deforestación que hay alrededor de Chiribiquete. ¿Sí? Estos datos son datos oficiales, son datos entregados por el Censo Ganadero. Y lo mismo, están entregados en más de casi 300.000 hectáreas que se han deforestado también en ese mismo periodo. Entonces, uno ve la ganadería, Rodrigo, pero sí. lo que está detrás, efectivamente, es el tema de la apropiación. Rodrigo, hay varios factores, sí, está la ganadería, también está algunos cultivos ilícitos que se están cultivando allí en la zona, pero también está el tema de la minería ilegal. Frente a esta situación, ¿cómo está la Amazonía y qué grupos armados ilegales están allí
apropiándose o por lo menos explotando ilegalmente estos yacimientos y específicamente qué minerales. Bueno, hay que aclarar una cosa, ¿no? En el tema de la minería tiene un impacto muy, muy fuerte en la degradación de los ecosistemas, más que en la deforestación, ¿cierto? La relación directa entre deforestación y minería no es tan alta, no es tan clara, sobre todo en lo que sea aquí en Colombia. De pronto hay otros países amazónicos en los que eso puede ser más claro por el tamaño de los yacimientos y por la disposición del material. Aquí es básicamente de una minería aluvial, ¿sí? De oro y de coltán. En el caso del coltán en el Buendía y Bopés puede ser también en tierra firme. Digámoslo que cuando hay minerales siempre hay grupos armados alrededor. Y ya aquí también tenemos la presencia pues, de varios grupos armados. Está, pues por un lado, ya lo hablábamos de las mismas disidencias de las FARC, pero también están los grupos de las bandas criminales. De hecho, hay un fenómeno muy interesante y es que ya se presentan, por así decirlo, grupos mixtos, grupos conjuntos entre grupos armados colombianos y brasileros y peruanos, tanto en la frontera hacia el Brasil, muy particularmente por el río Caquetá ya es muy visible, ¿cierto? Y en el caso del río Putumayo también. Entonces, allí también, digamos, eso es un mercado poderosísimo. Y como todas estas son rutas que coinciden con el tema del narcotráfico, pues entonces hay un traslape entre lo que son las actividades de la minería y del narcotráfico también. Es decir, que por esta zona se está sacando el oro y los otros minerales con vecinos países como Perú, como Brasil, pero no hay control de las autoridades en esos puntos. Correcto, correcto. Digamos lo que esto es una situación histórica, lleva por lo menos unas 2 décadas a las cuales pues el manejo de la frontera es extremadamente complicado. Es una frontera súper extensa, conectada por grandes ríos, y allí la capacidad de presencia y de control institucional es muy baja, extremadamente baja. Entonces, en realidad, todos estos son áreas de grandes corredores de movilización de droga y de minerales, claro que sí. Y es una situación que se ha acrecentado, pues obviamente, mucho más en los últimos años. Pero mire, Rodrigo, es que yo me acuerdo que no este gobierno, ni el anterior, sino desde hace mucho tiempo, se viene hablando de creación de cuerpos élite, de creación de un cuerpo especial de la policía, de los guardabosques, en fin, de una cantidad de estrategias que todas apuntan a lo mismo, y es la protección de la selva, la protección de nuestros bosques. Yo quiero que usted me lo diga con absoluta franqueza. Primero, estas promesas o estas estrategias de los gobiernos han sido concretadas, se han vuelto realidad. Juan Pablo, una cosa es que se hagan realidad y otra cosa es que se hagan realidad en la magnitud que se requiere. Ok, listo. Entonces, sí se han hecho realidad y se han venido consolidando y como usted lo dijo, no de este gobierno ni el anterior, es realmente los por lo menos 4 o 5 últimos periodos presidenciales de manera sistemática se presentan. Sí se han hecho cosas, claro que sí, pero a todas luces es insuficiente. Bien, entonces O sea, vamos al estamos siguiente, hablando de vamos que a lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Hace falta más tropa? ¿Hacen falta más hombres en el terreno? ¿Hace falta que quienes sean descubiertos haciendo esto sean procesados sobre todo por esto antes que por otras cosas? ¿Qué hace falta para que no solamente se genere una dinámica de protección a la selva, sino además para que no se repita, para que la gente no lo haga más? Bueno, Juan Pablo, ahí sí entramos en materia. ¿Usted sabía, por ejemplo, que en Colombia el delito de la deforestación como tal, deforestación, no está tipificado en el Código Penal? Ah, o sea, yo puedo irme ahorita al Putumayo, coger una hectárea de selva, tumbarla y no pasa nada. Pues ese es precisamente uno de los grandes retos que tiene el país, es el tema de la tipificación del delito de la deforestación, ¿cierto? Hay un segundo elemento que yo lo he mencionado desde el principio y quiero ser consistente con eso, apropiación ilegal de tierras baldías de la nación. Estas tierras, que son de todos los colombianos, en este momento se les están cogiendo estas mafias de apropiadores, ¿sí? Que tumban los árboles, sí, pero independientemente que volvieran después a salir los arbolitos, ¿sí? La tierra se ha perdido para el beneficio común. Y ese delito tampoco está tipificado. O sea, la apropiación ilegal de baldíos no está tipificado como un delito. Entonces, ojo porque ya van dos elementos. Pero venga, pero un segundo, porque es que, a ver, don Rodrigo, esto que usted nos está diciendo,
pues suena prácticamente un chiste, porque si decimos que desde hace, no este, ni el anterior, sino muchos gobiernos se vienen diciendo, vamos a defender la selva amazónica, vamos a salvarlos, y ninguno ha sido capaz de crear esa tipificación penal que hace que quien tumbe media hectárea de bosque, pues lo tengan que tener en la cárcel no sé cuánto tiempo, pues ya arrancamos mal, porque pues hemos visto y sabemos que en Colombia eso del autocontrol no funciona mucho y Sí, lamentablemente pues toca sancionar. pues estamos, o sea, vuelvo e insisto, ese es el punto. Y usted puede averiguar, me parece que más es un tema súper importante para la emisora y para los oyentes. Por ejemplo, miren los proyectos de ley que están cursando hoy sobre el tema de tipificación de los delitos asociados a la deforestación. Sí, porque desafortunadamente estamos con una marco legislativo que es extremadamente débil al respecto. Las penas son muy pequeñas, ¿cierto? Además, no se concibe el tema del manejo forestal, ¿cierto? Es el otro elemento como una posibilidad. Todo está en función de hacer punible pues, el tema forestal. Los incendios, que usted ve que todos los años le damos gran atención hoy, últimamente, ¿a qué Este es lo que año pasa fueron con los incendios? terribles Tampoco en tienen. toda la región, además, en toda la zona amazónica. Correcto. Y no tienen hoy en día una tipificación clara dentro del Código Penal y sobre todo una carga punitiva que sea importante. Entonces, ese es un asunto. Hay que hacer claramente una adecuación de ese marco normativo. El siguiente punto. Pregúntele a los últimos 3 fiscales, ¿sí? ¿Qué ha pasado con las fiscalías ambientales? Cada fiscal que entra crea o desbarata las unidades de fiscalía ambiental del país. Eso ha sucedido con los últimos 4 fiscales. Es extremadamente, digámoslo, dañino para un país no tener una unidad de fiscalía ambiental especializada. Usted no se imagina las dificultades con las que trabajan hoy en día los fiscales, sin sistemas de información detallados, sin unas informaciones interoperables con otras instituciones, en donde el tema de los peritazgos ambientales tienen muchísimas dificultades, con el tema de la movilización misma. Es como poner, Claro. vuelve lo dice, como burro tigre con burro amarrado. Entonces, no hay una capacidad real del aparato de investigación. El tercer elemento que quiero señalar ya después de las fiscalías, se está apuntando hacia donde no es. Entonces, usted ha visto que en general se trata de coger en flagrancia para que haya una penalización de la persona que está tumbando. ¿Quién está tumbando hoy en día? Pues una persona pobre. O sea, ¿quién se va a poner a andar con una motosierra pues tumbando un monte debajo de la selva? Sí. Pues alguien que no tiene cómo vivir, claramente, claramente. Pero el que le paga, a ese nunca se le ha perseguido, nunca. No se ha hecho una persecución clara a quiénes son los que están poniendo la plata para tumbar esto. ¿Sí? Entonces, allí hay un Rodrigo, foco que hay que cambiar y movilizar completamente. Y es quiénes sí. están detrás de este proceso de apropiación de tierras, que como lo hemos visto, además muchas veces está asociado con fenómenos de narcotráfico. ¿Cierto? Porque es una Sí. muy buena forma para hacer el tema de los lavados. Entonces, lavado, Rodrigo, es que me llama la atención justamente eso y quiero hacerle la dime, pregunta a Andrea. usted directamente, porque es que la Fiscalía debe saber que este es el punto donde se congregan todas las organizaciones criminales. Usted los decía, siempre que hay minería ilegal, siempre que hay aprovechamiento de recursos naturales de manera ilegal, allí está la delincuencia. Entonces usted tiene toda esa información. ¿Quién no la ve? ¿Qué hace falta? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué esto está al frente de todo el mundo, pero nadie lo combate? Pues Andrea, eh, sí, hay veces a uno lo invade el pesimismo y lo invade el escepticismo, pero no, créame que sí hay gente trabajando a esto, hay gente que se ha dado cuenta que hacer, por ejemplo, ese tipo de operaciones punitivas Sí, contra la cadena más baja de la sí, deforestación no tiene ningún sentido. O sea, hay también una reacción de decir, oye, por ahí no es el asunto. Entre otras cosas, Andrea, porque en los sitios donde se han hecho es en donde hoy en día las cosas siguen igual o peor. ¿Sí? O sea, hay un indicador clarísimo de que eso no tiene sostenibilidad, número uno. Número dos, porque cuando ya entramos ahí, entonces, cuando entramos en lo que se está señalando, hay que crear algo que para el gobierno colombiano es dificilísimo, y en la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica, y es el trabajo interagencial coordinado. Porque esto tiene que ver con tierras, entonces eso es de una agencia, eso tiene que ver con la parte política, entonces tiene que ver con otra agencia, eso tiene que ver con gobiernos regionales, eso tiene que ver con carreteras, eso tiene que ver con los temas de los ganados, eso tiene que ver con la parte ambiental. Entonces, la interoperabilidad en la investigación, ¿cierto?
de las procuradurías, fiscalías, notariados y registros, ¿cierto? Policía judicial, todos los aparatos de investigación. Es una cosa que apenas se está estrenando en el tema de la deforestación. Además que es un tema que desafortunadamente había sido visto solo como un asunto de unos árboles que se caían y no se estaba viendo como un asunto de una pérdida de la gobernabilidad territorial. Sí, entonces, claro, ver eso por esos famosos territorios nacionales que se perdían era una historia del pasado, ¿cierto? Y es como eso está en guerra. Hoy en día no es así. Hoy en día estamos viendo cómo podemos entrar en un reciclaje de violencia en el cual casi la mitad continental del país se puede perder nuevamente. Rodrigo, para complementar un poco lo que usted decía frente a los delitos que no son perseguidos por parte de la Fiscalía General, para no ir tan lejos, el caso más reciente ocurrió contra dos alcaldes que fueron judicializados en diciembre, el alcalde de Calamar y el de Miraflores en Guaviare, y ellos simplemente se les metieron los delitos de, venga, los busco, aquí están, responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área especial importancia ecológica, y esto no les dio mérito para una medida de aseguramiento, es decir, ellos continúan enfrentando el proceso penal en libertad y la afectación fueron de 11.456 hectáreas para construir una carretera. Frente a esta destrucción de estas reservas naturales, ¿cómo se identifican, cómo se están haciendo? Porque tengo entendido que son puntos de calor, esto lo queman, lo talan y ¿cómo no puede ser tan visible para las autoridades esta situación? No es que no sea visible, Mauricio, vamos por partes. Pues usted acaba de decir específicamente los delitos que se imputaron allí. Entonces, para lo que preguntaba Juan Pablo, fíjese Juan Pablo, que ahí no se habla en ningún momento del delito específico de deforestación. O sea, ahí está, digamos, la muestra contundente de cómo tenemos el vacío legal. Segundo, dice Mauricio, pues claro, usted cree que, y ahí lo digo en el reporte, usted se imagina que en ese número de kilómetros, que son cientos, ¿sí? en este año además, ¿cierto? Que fue lo que más, de las cosas que más me llamó la atención, ¿cierto? Usted no va a ver pasar cantidades de gente, gasolina, cocineros, cocineras, motosierristas, ¿sí? No los va a ver, pues por supuesto que los ve, clarísimamente que los ve. Sí, pero es que hay una situación que no estamos viendo y es que en estos territorios desafortunadamente hoy en día, uno, no hay la suficiente presencia institucional, no solamente la policial o la militar, tampoco la civil, que son escenarios de territorios que están hoy en disputa por diferentes grupos armados, ¿sí? Que son escenarios en los cuales hay grandísimos capitales que se están moviendo. ¿Usted cree que para un funcionario ambiental, ¿cierto?, que está recontramenazado y le dice, no, vaya que es que ya hay 50 motosierristas tumbando, haciéndose una carretera, él va a poder literalmente y físicamente hacerlo? Si uno llega y además con un oficio como único escudo. Mire, paren esto. Exactamente. Venga, exactamente. don Rodrigo, Entonces, permítame porque... así no son las cosas, digámoslo. Sí se da cuenta. La otra cosa, deme un segundo, Juan Pablo. Sí. Colombia tiene uno de los sistemas más consolidados y sofisticados en monitoreo de bosques que tiene América Latina, que es el que tiene el IDEAM. O sea, es realmente un asunto de alta sofisticación. Sí. Y pueden generar información diaria. De hecho, la tienen. Hoy en día están generando información semanal. Entonces, el problema no está en la capacidad de generar la información o de visibilizarla. Está en quién la recibe, quién la tramita y quién le da la importancia a lo que está sucediendo. Bien, ahí es en donde está el problema. Mire, don Rodrigo, sí quiero saludar a Carlos Olaya. Él es uno de los investigadores de Justicia, esta organización civil que se dedica a la defensa de los derechos de los colombianos. Doctor Carlos Olaya, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, profe Rodrigo. Gusto saludarlo otra vez. Hola, Carlos, me alegra escucharte. ¿Cómo estás? Y no me digan doctor, por favor. Bueno, entonces, Carlos, mire, el asunto es el siguiente. Hace unos meses, no recuerdo muy bien hace cuánto, a través de Justicia, unos jóvenes, unos niños, ganaron una acción para que el gobierno, el Estado colombiano, se viera obligado a proteger a la selva amazónica. Yo voy de frente. Carlos, el gobierno ha cumplido con la decisión judicial de esto. Esto fue una acción de tutela, si mal no estoy. ¿El gobierno ya cumplió? Dos precisiones antes de decir si el gobierno cumplió. Primero, la tutela se ganó en el 2018, entonces ya vamos más de 2 años. 2 años, listo. En que se cumplió, en que se ganó la tutela y pues estamos en el seguimiento de su implementación.
Segunda precisión, el año pasado, entre noviembre y diciembre, el Tribunal Administrativo que le hace seguimiento a la sentencia, que fue la primera instancia de la tutela, hizo un proceso sin parangón en la historia colombiana de seguimiento, en donde hubo 12 audiencias, 94 entidades estatales citadas para que rindieran cuentas sobre qué están haciendo sobre la sentencia, y pues por el momento las conclusiones no son nada optimistas. Le respondo entonces también, ahora sí de Listo. frente. Entonces, ahora sí, vámonos de frente. ¿Cuáles son las conclusiones en cuanto al seguimiento que ustedes han podido hacer? Entonces, algunas órdenes definitivamente no se están cumpliendo, otras van avanzando a un paso muy lento y en otras se están cumpliendo, pero hay serios cuestionamientos sobre las medidas que se están utilizando para cumplirlas. Las que no se están cumpliendo son definitivamente las dos primeras órdenes, que es la elaboración de un plan de acción por parte del Ministerio de Ambiente, y la segunda orden, que es la elaboración de un pacto intergeneracional por la vida de la Amazonía. Estos documentos al día de hoy no existen. En los últimos momentos del gobierno Santos hubo un proceso, un inicio, un piloto para recoger propuestas y comenzar a elaborar estos documentos, pero no se logró y no conocemos mayores avances desde el gobierno Duque. Es cierto que el Ministerio de Ambiente en estos momentos se encuentra formulando una metodología para cumplirlas, pero pues han pasado 2 años y no tenemos estos dos documentos. Frente a la tercera orden, que es la actualización de los planes, los esquemas y los planes de ordenamiento territorial de los municipios, hay muchas situaciones diferentes. Los municipios están en muy poca capacidad en estos momentos para actualizarlos. También estos procesos se han frenado porque no está claro qué es lo que requiere la sentencia para que se actualicen estos esquemas y planes de ordenamiento para frenar la deforestación. Entonces hay situaciones diferentes, hay municipios más avanzados que otros, pero en términos generales, en este momento no hay un gran cumplimiento en la actualización de los esquemas y planes de ordenamiento territorial. Frente a los planes de acción de las corporaciones autónomas, la mayoría han cumplido, tienen sus planes de acción y tenemos problemas en el seguimiento de cómo se están ejecutando, además de algunos problemas de diseño en estos planes. Otras corporaciones autónomas no tienen sus planes. Finalmente, tenemos la orden que nosotros llamamos la orden quinta, y es que la sentencia le dice al gobierno, mientras se elaboran esos documentos, esos planes, aumente las acciones para controlar la deforestación. Ahí es donde el gobierno Duque muestra más acciones, ¿sí? Sobre todo desde los proyectos que se han gestionado desde cooperación internacional y también de la llamada campaña Artemisa. Sí. En esta orden, y les comento desde ya, nosotros estamos elaborando un documento donde se puede detallar, donde vamos a detallar más nuestras apreciaciones sobre el cumplimiento. Entonces, por ahora no puedo dar muchos detalles, pero inicialmente lo que vemos es que primero, aunque hay un buen sistema de monitoreo de bosques, como nos decía el profe Rodrigo, no hay buena información, hay mucha incertidumbre sobre cómo se conectan las acciones con los resultados. Hasta el momento no sabemos qué ha pasado con las operaciones Artemisa, si efectivamente han controlado la deforestación o no. Tampoco hay un buen seguimiento ni análisis de impacto de los proyectos de transformación productiva, ¿sí? Cuando las entidades estatales presentan sus acciones, presentan un inventario y unos indicadores basados en gestión, ¿sí? Tenemos tantos campesinos vinculados, tanta plata invertida, pero sí, ¿en qué se refleja eso en la cobertura forestal y en los derechos de la gente? No lo sabemos. Carlos, permítame hacerle una... ¿Le queda un punto antes de preguntarle? Sí, me queda un pequeño punto, y es, existe un gran riesgo, un enorme riesgo de afectación de estándares constitucionales, sobre todo en la campaña Artemisa. No tenemos suficientes datos para decir en cuáles casos específicos se han vulnerado efectivamente los derechos de los capturados, pero es un riesgo enorme, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones se capturan sujetos que pueden ser sujetos de especial protección como son los campesinos, y también porque al ser medidas tan drásticas y tan represivas requieren de un adecuado control, ¿sí? Para que no ocurran en arbitrariedades. Sí. Eso es. Carlos, quiero preguntarle también muy puntualmente, usted dice que falta entonces como ligar una parte que genera mucha angustia porque hay mucha información pero poca acción. ¿Esto es por negligencia o porque hay trabas más allá, ejemplo, corrupción u otros intereses que se estarían atravesando con esta gestión de ustedes y de mucha gente?
Bueno, yo me refería específicamente a los informes que nos brinda el gobierno. Yo creo que sí hay muchas acciones, y como decía el profe Rodrigo, uno de los problemas no es que no haya acciones, sino que hay saturación de acciones. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas en la Amazonía, muchas veces solapan, se contradicen, y lo que nosotros notamos, no puedo afirmar cuál es la causa de esto, porque no tengo cómo comprobarlo, pero sí notamos el problema de que no hay suficiente información de análisis de impacto. Es decir, hay muchas acciones, hay muchos proyectos, pero no hay un sistema de información que nos diga estos proyectos están siendo efectivos o no. Carlos, ¿cuándo es la próxima audiencia para hacerle seguimiento a este caso y qué se espera o qué resultados debe entregar el gobierno en esa audiencia? Estamos esperando el próximo paso en el proceso de seguimiento del tribunal, que es que expida un auto de seguimiento. En estos momentos no sabemos una fecha exacta, todo se dilató también por la pandemia y porque el sistema judicial ralentizó estos procesos, dando prioridad a otros. Entonces estamos esperando que se expida el auto. Por ahora no sabemos si va a haber otra audiencia de seguimiento. Estos procesos no están regulados en instrumentos específicos, es la voluntad de los tribunales. Entonces, si es la voluntad del tribunal y ve la necesidad de que se hagan más audiencias, se hacen. Pero por ahora estamos a la espera. Carlos Mauricio. Olaya, investigador de la Organización de Justicia, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Gracias a ustedes. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Una buena tarde, gracias. A ustedes muchísimas gracias. La realidad de la selva amazónica, el diagnóstico nos los trae Mauricio y en realidad es terrible, terrible. Hacemos una pausa al regresar. Paola Herrera está listando un tablero que, Andrea, usted no va a creer. Le voy a dar algunos de los componentes del tablero. Un sol maléfico. ¿Muñeco con trípode? No, no hay muñeco con trípode, pero hay un sol maléfico. No, es un sol maléfico, Juan Pablo. Hay un Es campesino, COVID. hay un campesino con barba. Hay un corazón partido por la mitad, un corazón roto y un ¿Sí? guante. Mejor dicho. No, prepárese. Todo para hablar de la app Sí. del coronavirus. De Bogotá cuidadora con sol maléfico y campesino con barba. Pues bueno, digo campesino, puede ser un hombre caribe que tiene sombrero. O el abogado del sombrero. Bueno, No, en fin. es que para Llanero. cuidarse se pone tapabocas y se pone sombrero. Ah, ¿eso es tapabocas? Sí. Ahorita Andrea usted lo va a ver y me va a decir si eso es un tapabocas. Ya o miramos eso es a una ver barba. qué es lo que dibujó Paula. Paola nos alista una explicación completa de en qué consiste, cómo funciona la app Bogotá Cuidadora. Y en instante vamos a volver con la historia de las cremaciones no autorizadas. ¿Qué es lo que está pasando en Barranquilla? Una pausa, seguimos. Aquí está la W y como siempre sigue la W.